Año 1492. En Sevilla, España, la plaza se llena de murmullos. No se espera una ejecución común, sino un castigo ejemplar. El condenado no perderá la vida, sino algo más terrible: su voz. Frente a todos, el verdugo exhibe un instrumento de hierro forjado con puntas dentadas. Conocido entre los hombres de la Inquisición como el arrancador de lenguas. Hoy te contaré la escalofriante historia del arrancador de lenguas, uno de los castigos más brutales de la historia. Pero no solo eso. Verás cómo esta macabra práctica fue usada para callar blasfemos, traidores y enemigos del poder. Y entenderás por qué en algunas partes del mundo hablar era un acto tan peligroso como acabar con la vida de alguien. Crónicas de terror en la historia. El arrancador de lenguas. La historia que te voy a contar comienza con un hombre llamado Tomás de Valencia, poeta, crítico y filósofo del siglo XV. Vivía en una España dominada por la Inquisición, donde cuestionar a la Iglesia era considerado herejía. Tomás escribió versos que, aunque bellos, rozaban lo prohibido. Uno de ellos decía: Dios castiga al lobo, pero calla al cordero que roba con sotana. Ese verso llegó a los oídos equivocados. Fue arrestado por blasfemia pública. Tomás fue detenido por la guardia eclesiástica una madrugada de invierno. Su casa fue registrada y todos sus manuscritos confiscados. Lo trasladaron al Tribunal de la Santa Inquisición, donde fue interrogado durante días sin descanso. Los inquisidores no buscaban solo una confesión. Querían que Tomás delatara a otros pensadores, otros blasfemos. Pero Tomás se negó. A pesar de las presiones, no habló de nadie más. Y por eso decidieron que su lengua era peligrosa. No le dieron la gloria del martirio. Le dieron algo peor. Lo subieron a una tarima de madera ante cientos de testigos. Era día de mercado, un sábado. Las campanas de la iglesia no cesaban. Le ataron las manos a la espalda y le sujetaron la cabeza con una mordaza de hierro. Abrieron su boca con un gancho metálico, obligándolo a mostrar la lengua. Frente a todos, usaron el arrancador, un instrumento con puntas filosas que sujetaba la lengua desde el fondo. Con un tirón rápido y brutal, la arrancaron de raíz. Tomás cayó de rodillas, pero no perdió la vida. Le cauterizaron la herida con un hierro ardiendo. El humo salió de su boca mientras sus ojos se desorbitaban. Fue expulsado de la ciudad poco después, y se dice que vivió a las afueras como mendigo. Con el tiempo, aprendió a escribir con señas y a dejar mensajes de tiza en las paredes. Nadie volvió a oír su voz, pero sus versos se copiaron en secreto y sobreviven hasta hoy. Pero este tipo de castigo no era exclusivo de España. En la Grecia antigua, por ejemplo, se castigaba a los traidores de maneras igualmente crueles, usando fuego y hierros calientes como advertencia. En la India medieval, ciertos tribunales aplicaban castigos físicos diseñados para humillar y aterrorizar al acusado. Incluso en algunas tribus africanas, la lengua se consideraba un órgano sagrado de la verdad y la mentira, y castigarla era un mensaje de control social. Esta práctica, aunque distinta en forma, repetía la misma lógica: el cuerpo y la voz como instrumentos de poder. Años más tarde, en otra ciudad de España, ocurrió un caso similar. El condenado se llamaba Hernando de Rojas.
un monje que había osado criticar a sus superiores. Antes de conocer el caso de Hernando, es importante entender cómo funcionaba el instrumento. Existían diferentes tipos de arrancadores, desde tenazas simples hasta hierros en forma de pinza que se calentaban al rojo vivo. Algunos modelos tenían sistemas de palanca para sujetar la lengua sin cortarla completamente, prolongando el dolor. La técnica no era al azar. Se buscaba extraer gritos, confesar secretos o simplemente infundir terror, dejando marcas físicas y psicológicas de por vida. Hernán decía que detrás de los muros del convento había corrupción, riquezas escondidas y abusos contra los pobres. Sus palabras se propagaron como fuego en el mercado y pronto llegaron a los oídos del tribunal eclesiástico. Para ellos, no bastaba con silenciarlo en prisión. Había que borrar su voz de la tierra. Atado de manos, Hernando fue conducido al centro de la plaza. Los niños lo miraban con miedo. Las mujeres se persignaban y los hombres se mantenían en silencio. Entonces, el verdugo le colocó una mordaza de hierro y con un gancho abrió su boca. La multitud contuvo el aliento cuando el arrancador se cerró sobre su lengua. Hubo un tirón seco y un grito ahogado que quedó grabado en la memoria de todos. No lo llevaron a la muerte. Lo convirtieron en un ejemplo, un cuerpo vivo sin voz. Pero este castigo no nació en España. Sus raíces son aún más antiguas. En la antigua Roma, los esclavos que hablaban contra sus amos podían ser castigados con la mutilación de la lengua. Era una advertencia brutal. Su opinión no solo no importaba, era peligrosa para el orden del imperio. Los cronistas mencionan que algunos condenados eran expuestos en foros públicos, donde el hierro candente sellaba su silencio. No era un castigo menor, era un mensaje a todos los demás esclavos. No hablen, no cuestionen, no desafíen al poder. En el Imperio Bizantino existía la glosotomía, cortar parcial o totalmente la lengua a opositores políticos. Era una mutilación pública, un recordatorio de que la palabra podía ser considerada un crimen contra el Estado. En la Pol de Inglaterra anglosajona, los registros del obispo Wulfstan de York mencionan que a los que juraban en falso se les amputaba la lengua frente al altar. No era solo un castigo físico, era un ritual religioso. La mentira debía ser arrancada de raíz. Durante la dinastía Tang en China, algunos funcionarios corruptos eran condenados a perder la lengua como símbolo de purificación moral. No se trataba únicamente de silenciarlos, sino de borrar con hierro el pecado de la mentira. Con el paso de los siglos, otras naciones también aplicaron este suplicio. En Francia, durante la Edad Media, se registraron casos de ajusticiamientos públicos donde la lengua era arrancada por herejía o traición. En Alemania, ciertas ciudades imperiales imponían el castigo como método de intimidación política. Incluso en Rusia, documentos históricos mencionan condenas similares, asociadas a la desobediencia al zar o a la Iglesia Ortodoxa, demostrando que el control sobre la palabra era un patrón común en Europa. En el Imperio Otomano, poetas y escritores que osaban criticar al sultán podían acabar con la lengua mutilada o arrancada, condenados al silencio eterno. Para un poeta, perder la palabra era peor que perder la vida. Incluso en la Rusia de Iván el Terrible, los soldados de la Oprichnina llevaban arrancadores ocultos bajo sus ropas.
Bastaba una acusación de traición o una palabra fuera de lugar para que el castigo se ejecutara en callejones y plazas. No buscaban sangre, buscaban silencio. Y al otro lado del mundo, en las plantaciones americanas, los esclavos africanos que hablaban en sus lenguas nativas o difundían rumores de rebelión eran castigados. Muchos fueron marcados con hierro en la boca. Otros perdieron la lengua por completo. Era una forma de romper no solo su cuerpo, sino el vínculo con sus ancestros y su cultura. Más allá del dolor físico, existía una dimensión espiritual. La lengua, considerada portadora del alma y la verdad, era un símbolo del poder divino y la maldad humana. La Biblia misma advierte sobre esto. En la carta de Santiago capítulo 3, versículo 6, se dice claramente: la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo. Este pasaje fue tomado como advertencia y justificación. La Iglesia, en su interpretación, veía estos castigos como correctivos necesarios para purgar el pecado y preservar la moral social, conectando lo físico con lo espiritual en un solo acto de dominación. En todas estas culturas, la lengua no era un simple músculo. Era el reflejo del alma. En Egipto, el difunto debía pronunciar palabras sagradas para entrar al más allá. ¿Qué destino le quedaba al que había perdido su voz? Se convertía en un fantasma sin eco, sin poder rezar, sin poder defenderse en el juicio divino. El arrancador de lenguas fue, en resumen, un arma política, religiosa y cultural. No buscaba dar muerte, sino destruir la esencia misma del individuo. Su sola visión sembraba terror en los testigos, porque dejaba claro que en aquel tiempo hablar podía costarte más que la vida. Podía costarte el alma. Las secuelas iban más allá del cuerpo. Los condenados quedaban marcados de por vida, con cicatrices visibles y el estigma de quienes no podían hablar sin dolor. Para muchos, era una muerte en vida. Aislados, temerosos de expresarse, sometidos al ridículo y la desconfianza de su comunidad. Entender esto nos permite ver que la censura no siempre se impone con leyes modernas. La historia demuestra que el terror físico y psicológico era igual de efectivo para silenciar voces. Hoy, cuando miramos estas reliquias oxidadas en museos de tortura, es fácil pensar que pertenecen a un pasado olvidado. Pero el mensaje sigue vigente. El poder siempre teme a la palabra. Antes se usaban tenazas de hierro. Hoy, la censura, la persecución y el exilio cumplen la misma función. El silencio impuesto es un fantasma que nunca muere. Y cuando recordamos al arrancador de lenguas, no solo recordamos un instrumento de hierro, sino una advertencia eterna. Hablar siempre fue un acto de valor, incluso más peligroso que blandir una espada. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta fue la forma más cruel de callar o imponer autoridad? No olvides dejar tu comentario y compartir tu opinión. Esto es Crónicas de Terror en la Historia. Nos escuchamos en el próximo relato.